Para los que están en situaciones que creen que ya no hay solución. Creo que mi hermana Anita se lo va a saber. Quizá la hermana Lili también. La hermana Petra, maybe, puede ser. Y está en tono de la. Y dice así: pacientemente Marta y María esperaban a ese hombre llamado Jesús, a ese hombre de fe y de poder. El tiempo pasaba y la esperanza perdía, pues Lázaro moría y ellas nada podían hacer. Tú llegas a tiempo, tú llegas a tiempo, y en ti hay esperanza y poder. Muy pronto tú me has de responder. Tú llegas a tiempo, tú llegas a tiempo, y Él está aquí. Tu milagro ya ha de venir. Ha llegado el Mesías y alguien dijo que era tarde, porque Lázaro ha muerto. ¿Por qué no llegó antes? No te he dicho que si crees verás la gloria de mi Padre. Quita la piedra y verás ese milagro realizarse. Solo en ti hay esperanza y poder, y muy pronto tú me has de responder. Tú llegas a tiempo, tú llegas a tiempo. Él está aquí, tu milagro ya ha de venir. Y el fin, soy el dador de la vida. Si tú vienes a mí, yo vencí a la misma muerte y por los siglos estoy. Soy el Todopoderoso, soy el Hijo de Dios. Tú llegas a tiempo, tú llegas a tiempo. En ti hay esperanza y poder. Muy pronto tú me has de responder. Tú llegas a tiempo, tú llegas a tiempo. Él está aquí, tu milagro ya ha de venir. Él está aquí, tu milagro ya de venir. Amén. A ese la honra y la gloria. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso, hermanos? Dios es poderoso, es grande y es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y yo he visto el poder de Dios y yo creo en lo que el Señor puede hacer. En este mundo físico, hermanos, Él todavía sigue teniendo todo el poder. Aunque el milagro más grande del mundo, como dice un canto también un tanto antiguo, el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, con el cual nos dio vida y vida en abundancia. Así que, bien contentos, hermanos, bien agradecidos con Dios. Yo voy a dejar este lugar a nuestro hermano Inocente Marino, el ministro del Señor. La palabra de Dios para nosotros en esta hora, hermanos.
en esta hermosa mañana. Vamos a estar atentos. Recibamos a nuestro hermano inocente, hermanos. Vamos a ponernos de pie y así recibimos a nuestro hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor. Y sí que está hermosa la mañana, ¿verdad? Amén. ¿Sí se han dado cuenta que cuando empieza la primavera es como que las mañanas más hermosas? Como que dan ganas de estar afuera, de cocinar allá afuera, de hacer algo, pasar tiempo afuera. Pero pues en el Señor todo es hermoso, aún los días nublados, ¿no? Ahora entiendo por qué cuando está nublado casi no vienen a la iglesia. Como que como que nos da ganas de quedarnos en la casa. Pero el nombre de Dios sea exaltado en todo. Antes de comenzar la predicación, si ustedes se dan cuenta, estamos grabando con dos celulares. Y eso es porque este celular, la transmisión se está yendo en vivo al Facebook. Pero el Facebook nos está borrando los videos cada 30 días y se está eliminando. Entonces nosotros pudiéramos pasar los videos de este Facebook, descargarlos y pasarlos a YouTube, pero la calidad es muy baja, muy mala. Entonces decidimos que íbamos a empezar a grabar en lo que tenemos el equipo adecuado para pasar en YouTube. El problema es de que para poder transmitir en vivo en YouTube necesitamos mínimo 50 suscriptores. Y yo sé, me he dado cuenta que los videos que he subido tienen más de 50 vistas. Entonces, si ustedes ven ese video y le dan suscribirse, nos ayudarían para que ya no tengamos ese problema, sino que estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿Cuántos quieren hacer eso? Cuando vaya usted al YouTube y vea el video, ahí active la campanita, dele suscribirse, active la campanita para que cuando nosotros subamos un video, ustedes tengan una notificación y ya ustedes puedan verlo y no se la pierdan, ¿verdad? Nos ayudaría muchísimo. Aclaro, no es para monetizar, es simplemente para que a nosotros se nos facilite el hecho de transmitir la palabra por medio de las redes sociales. Si no, no estamos monetizando, ni siquiera tenemos verificada la cuenta para monetizar. Así es que no digan, mira, se va a hacer rico, ¿no? Porque hay por ahí unas, ¿cómo se puede decir? Cuando dicen, no saquen su celular, a ver todos, váyanse al Facebook, denle like y no sé qué, pero eso es porque quieren monetizar. Nosotros no, nosotros queremos compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, no nos voy a tener mucho tiempo parados. Al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Y dice así, solamente la parte A, pero pues se va a proyectar todo. Dice, porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Amén. Ayúdenme a orar. Bendito Padre, gracias Señor te damos porque has sido tan bueno, Señor, porque tú, Señor, cada mañana nos das de tu misericordia. Cada mañana, Señor, nos despiertas. Cada mañana tus misericordias son nuevas, Señor, y aquí estamos listos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esa bendición tan grande que nos estás dando. Esa oportunidad, Señor, que nos das de venir a tener comunicación contigo en este día tan especial. En el nombre de Jesucristo te pido que la palabra que yo voy a hablar, la palabra que yo voy a exponer esta mañana, Señor, sea conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú ya has dicho. Nada nuevo salga de mis labios. Y te pido también, Señor, que prepares los corazones de los que lo van a escuchar, en donde quiera que estén, en donde quiera que nos vean. Señor, bendice con esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares. Porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea que, como tú piensas, lo que tú tienes en tu mente, eso es lo que tú eres. Y el título de esta mañana es así: todo comienza en la mente. Ahí es donde comienza todo. Si hablamos físicamente, cuando un niño nace tiene que crecer, tiene que adquirir conocimiento, tiene que, vamos a decirlo así, alimentar esa mente con conocimiento. ¿Y cómo lo hace? A través de la vista, observando, viendo lo que pasa a su alrededor. De la misma forma, un cristiano es como un niño recién nacido. Un cristiano, cuando cree, nace de nuevo. Y ese cristiano
tiene que crecer espiritualmente. Tiene que llegar a una madurez. Un cristiano recién nacido no se puede quedar así, recién nacido toda la vida, sino que tiene que ir creciendo de forma continua. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace, que al pasar del tiempo te va formando hasta llegar a tener la imagen de Cristo. Todo comienza cuando tú crees. Todos en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando recién veníamos a Cristo, nos hicimos esta pregunta: ¿cómo es de que yo voy a crecer espiritualmente? ¿Qué debo de hacer? Porque yo escuchaba que decían: es que este hermano no ha crecido, es que este hermano no es maduro. ¿Cómo yo voy a lograr hacer eso? También vi muchos intentos, había quienes hacían ayuno, e incluso yo lo llegué a hacer, y yo no digo que está mal, está bien. Vi muchos esfuerzos propios también, con tal de ver un crecimiento en mí. Y yo creo que muchos han tenido ese problema. He visto también quienes defienden que todo es obra de Dios y que tú lo único que tienes que hacer es mantenerte pasivo. Al fin y al cabo, quien te salva es Cristo, y quien te da el crecimiento es Dios, ¿va? Es el Espíritu Santo el que te hace crecer. Pero ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque bien es cierto, ¿no? La obra completa, ¿de quién es? De Dios. Pero eso no te exime de tu responsabilidad como cristiano. La salvación, vamos a decir, la santificación, la salvación es el cambio de posición. Esa te la da Dios. El crecimiento, la santificación progresiva, esa te la da Dios. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Me quedo esperando a que mi mente vaya cambiando, mis pensamientos vayan cambiando? No. Primeramente, yo como cristiano tengo que entender algo: que mi mente está reprobada, que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, y tengo que preparar mi mente. Todo comienza en la mente. El cristiano comienza el crecimiento en la mente, porque la forma de cómo eres o cómo piensas es la forma en cómo actúas. Tus pensamientos forman tus hábitos, y tus hábitos te llevan a un estilo de vida. Lo que tú piensas es lo que vas a hacer, y si tú haces algo continuamente, eso va a ser un estilo de vida para ti. Entonces, al momento de tu conversión, al momento de que tú creíste en Cristo, aceptaste a Cristo, esto te lleva a un milagro, que es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Pero no te quita la carne, no te quita tu viejo yo. Como dijo un predicador, ¿no? El viejo hombre sabía nadar, y después de que me bauticé en las aguas del bautismo, dice, el viejo yo también salió vivo. Pero ahora ya no estás solo, ahora ya tienes dos naturalezas. Tienes esa naturaleza pecaminosa que viene adherida a nuestra carne, y tienes la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Aleluya. Pero ya el Señor hizo el milagro. El Señor ya te cambió, ya te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz. Ahora tú, se puede decir que eres un nuevo hombre, una nueva criatura. Ya tienes esas dos naturalezas. Ya en ti está tu carne, pero también está el Espíritu. Y cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu está en nosotros, está hablando del Señor mismo, de Dios mismo habitando en tu mente, queriendo controlar también tus pensamientos. Y ahí está la carne también, queriendo controlar también tus pensamientos. Entonces, el crecimiento espiritual comienza cuando tú logras adquirir el pensamiento correcto. Cuando tú ya entendiste, ok, acepté a Cristo, nací de nuevo, pero dentro de mí todavía está ese deseo de hacer el mal, ¿sí o no? El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos. Pero también tienes que entender que en ti está el Espíritu Santo llevándote a hacer el bien.
Entonces Dios se preocupa por lo que hay en la mente. Dios sabe que todo comienza en la mente y nadie más conoce la mente más que el Señor. Dios sabe lo que piensas, nadie más. Yo no puedo saber lo que estás pensando. Yo puedo ver que todos me están observando ahora, pero yo no sé cuál es el pensamiento de ustedes. Es más, ni Satanás puede saber lo que está en tu mente. Ay, hermano, ¿y entonces por qué Satanás me ataca en mis debilidades? Bueno, porque Satanás no conoce tu pensamiento, pero sí conoce tus hábitos. Él sabe qué estilo de vida llevas. Él sabe qué es lo que te gusta, porque así lo manifiesta tu carne. Entonces Él va a usar eso para atacarte. Él va a usar eso para saber en qué área tú estás fallando. Pero no es porque Él pueda venir y meterse a tu mente e influir en tus pensamientos directamente, sino que Él usa la tentación, lo que te rodea, para influir en tus pensamientos. Él sabe lo que te gusta en la carne, y claro que eso lo va a usar. Entonces tus hábitos son el reflejo de lo que hay en tu mente. No es difícil, vas a saber qué es lo que piensas cuando tú lo manifiestas. Es fácil, no necesitas ser muy iluminado para ver qué hay en el corazón de una persona. Por eso nosotros, como cristianos, como recién nacidos, tenemos que preparar nuestra mente. ¿De qué manera? Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, preparen su mente. La palabra ceñir tiene que ver con atar, tiene que ver con algo, con sujetar algo para que no te estorbe para el movimiento. Eso tiene que ver con prepararte para la acción. Preparar tu mente, preparar tus pensamientos, ser sobrio, esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, sean disciplinados para que sus pensamientos no estorben en su crecimiento en Cristo. Si tú haces eso, va a ser más fácil. Si tú ciñes tu entendimiento, si tú te preparas y quitas lo que te estorba y dices: ¿sabes qué? Mis pensamientos son vagos, son locos, se van por aquí, por allá, pero yo los voy a atar. Yo los voy a atar ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Los voy a ceñir. ¿Para qué? Para que estos no me estorben para empezar a correr la carrera, que es la santificación progresiva. Todo tiene que ver con la mente. Ahora, si tú vas a ceñir tu entendimiento, quiere decir que tú vas a ser una persona activa, un cristiano activo. No puedes ser un cristiano perezoso, o el cristiano no puede ser perezoso. El cristiano tiene que mantenerse vigilante, dice: sed sobrios y esperar. Tienes que estar consciente, tienes que estar siempre con la mente en alerta. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra mente es donde se lleva a cabo la batalla todos los días. Muchos pensamos que la batalla se está llevando al otro lado. No, la batalla está aquí mismo, en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Y saben qué? Muchos piensan que nuestros peores enemigos son los demonios. Pero tus enemigos, tus peores enemigos son esos malos pensamientos que vienen viciados de tu vieja manera de vivir. Porque esos no te piden permiso. De repente, ¿no te ha pasado que incluso cuando tú estás orando se llegan a venir unos pensamientos que no deben de venir? No te pidieron permiso para entrar. Entonces tú tienes que estar consciente que la batalla se está llevando en tu cabeza, que la vieja naturaleza todavía quiere controlar tu vida, y que esos pensamientos, aun cuando tú estás dormido, van a venir a ti. No han tenido que, a veces están durmiendo y tienen sueños que cuando despiertas y los recuerdas: pero ¿por qué soñé eso? ¿Por qué si yo ni siquiera pienso eso? ¿Por qué tuve este sueño tan horrible, pecaminoso? Porque tú no tienes ese control cuando estás dormido. Por eso tienes que mantenerte sobrio, espiritualmente hablando, para que esos pensamientos no vengan a tomar y vengan a salir a flote en tu estilo de vida. Todo lo que nosotros pensamos como hombres carnales, como humanos, es malo.
de verdad, no hay hombre en la tierra que tenga pensamientos buenos, porque la palabra de Dios así lo dice. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Díganme si la sociedad ha cambiado. Díganme si en este momento el pensamiento del hombre ha cambiado. Está siempre de continuo haciendo el mal. Así es que un cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano perezoso y no puede discernir cuando un pensamiento viene de Dios y cuando un pensamiento viene del viejo yo. Es importante que nosotros podamos entender esto. Por eso, si tú no eres un cristiano perezoso que no lee la palabra de Dios, ¿cómo vas a discernir qué pensamiento viene de Dios? Vas a tener un estancamiento espiritual en tu vida. Van a pasar los años y vas a seguir siendo el mismo. No vas a cambiar tu manera de pensar, porque no conoces la diferencia entre un pensamiento de la carne y un pensamiento del espíritu. Tienes que entender esto, y esto lo vas a lograr únicamente por medio de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, para que tú puedas ver. Porque recuerden que hay pensamientos que a nosotros nos parecen buenos, pero si no se alinean con la palabra de Dios, son pecaminosos. En eso se encierra todo el pecado: estar en desobediencia y en contra de la voluntad de Dios. Por eso el crecimiento espiritual se da únicamente por medio de la palabra de Dios. Tú puedes orar, tú puedes ayunar todos los días, pero si no lees la palabra de Dios, no vas a crecer. Incluso puedes estar ayunando y en tu corazón, en tus pensamientos, puedes tener la idea correcta de ayunar, pero si tú no conoces el verdadero sentido del ayuno, lo puedes estar haciendo mal, incluso puedes estarlo haciendo de manera pecaminosa. Cuando tú oras, puedes estar orando y en tu corazón, en tus pensamientos puede estar el deseo genuino, ¿no?, de hacer la voluntad de Dios, pero si tú no conoces la voluntad de Dios, puedes estar orando pecaminosamente. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Quieres crecer? Escudriña la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No hay crecimiento si no hay palabra. Y no sé si ustedes lo han notado, pero siempre cuando hay una mente desocupada, siempre que hay una mente perezosa, es cuando vienen más pensamientos negativos, más pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, te vas a alimentar de algo vas a llenar tu cabeza. ¿Y de qué la vas a llenar si no la estás llenando de la palabra de Dios? Si eres perezoso espiritualmente hablando, vean cuando el rey David pecó, ¿en qué momento lo hizo? Cuando estaba en la batalla luchando, cuando estaba cantando alabanzas al Señor. No, lo hizo, cayó en su más grande pecado cuando estaba desocupado en la terraza mirando hacia el horizonte. No tenía nada que hacer, tenía su mente desocupada, así es que no fue difícil para el enemigo ponerle una tentación y él caer en esa tentación. Y ahí tenemos la historia de David y todas las consecuencias que le trajeron a su vida, las malas consecuencias, los malos resultados de una decisión que tomó por un pensamiento que se le vino en un momento de ocio, en un momento donde no tenía nada más que hacer. No podemos darnos ese lujo. Nosotros los cristianos debemos de tener esa mente ocupada en la palabra de Dios. Todo el tiempo meditar en la palabra de Dios. De día y de noche meditaré en tu bendita palabra. ¿Por qué? Porque la batalla se está llevando en la mente.
La batalla es por controlar tu mente. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. El detalle está en que un cristiano, en el momento que se descuida, es cuando el enemigo viene y ataca tu mente. La batalla no está allá afuera. Yo he visto muchos cristianos que luego andan expulsando demonios y reprendiendo demonios. No, la verdadera batalla está acá en nosotros, está aquí en tu cabeza. Nuestra mente nunca descansa, nuestra mente siempre está trabajando. Es como tu disco duro, siempre está a 1000 revoluciones por minuto. Y si tú no logras, y si tú no entiendes que esa mente te puede llevar a vamos a decir, a una caída del pecado, si tú te descuidas, vas a caer en pecado. Por eso la Biblia enseña e ilustra al cristiano como un soldado. Un soldado que está en guerra no puede estar desocupado, no puede estar distraído. ¿Ustedes creen que los que están ahorita luchando allá están distraídos? Todo el tiempo tienen que estar atentos, todo el tiempo tienen que estar observando, todo el tiempo tienen que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado va a llegar el enemigo y lo va a destruir. El enemigo no está jugando. El enemigo está alrededor tuyo, no para hacerte daño pequeño. ¿Cuál es el fin de ese enemigo? Matarte, destruirte. Perdón. Dice primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo en común, y ese enemigo no quiere asustarte. Ese enemigo no quiere venir en las noches y jalarte la cobija como luego piensan. Ese enemigo quiere destruirte, y más si tú eres un hijo de Dios. Pero no te preocupes, el enemigo no puede hacer nada, porque tú estás en las manos de tu Señor. Entonces, todo lo que está usando el enemigo, y lo está usando muy bien, es atacar la mente del cristiano. ¿Por qué? Porque aquí en la mente es como el centro de operaciones, es donde se lleva a cabo todo. De aquí sale todo. Aquí comienza un pensamiento, y depende de ti. Si eres ignorante de la palabra de Dios, es que ese pensamiento se va a materializar. Hay pensamientos horribles que, si no fuera por la palabra de Dios que mora en nosotros, haríamos mucho daño, y nos haríamos mucho daño también a nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere. Ahora, no lo va a poder lograr, pero vean cómo tiene el enemigo a los incrédulos. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabe el enemigo que aquí está todo. Por eso a la gente allá afuera tiene cegado el entendimiento. Y ustedes creen que si tiene cegado el entendimiento de aquellos que no pueden ver la luz de Cristo, no va a querer hacer algo para que nosotros también nos desviemos. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti, y Él es la luz. El enemigo no tiene control, pero trata de influenciarte, trata de cegarte. Gloria a Dios, porque no lo va a lograr. Gloria a Dios, porque tú estás en Cristo. Pero ahora te das cuenta por qué allá afuera tú le hablas al incrédulo de Cristo, tú le hablas al incrédulo del evangelio, y en vez de reconocer, se ríen de ti. Ay, tú estás loco. Una vez me dice alguien: ay, sí, a ver, seguramente después de años, cuando eres polvo, vas a resucitar. Estás loco tú. No entienden el evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene cegado el entendimiento de ellos, y también quiere afectarte a ti. Es ahí donde nosotros tenemos que luchar. Es de esa manera que nosotros tenemos que luchar. No vamos a luchar contra, vamos a decir, cosas físicas.
Son cosas espirituales. Dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes no vienen a tener una lucha física contigo, no vienen a querer forzar contigo. Es más, nosotros no tenemos la capacidad de, si nos agarramos de fuerza física con ellos, no podemos. Estas huestes vienen a atacar la mente, vienen a tratar de influenciarte en tu manera de pensar. Y el apóstol Pablo dice, cristianos, manténganse alertas, cristianos, no se duerman. Dice en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Estas líneas de pensamiento. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está tu lucha. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que tú puedas derribar esas fortalezas, esas líneas de pensamiento, esas ideas que están saliendo ahorita en el mundo. Ideas que van en contra de la palabra de Dios, pero tú tienes que hacer ¿qué? Agarrar eso y traerlos a la obediencia de Cristo. Allá afuera alguien te puede decir, mira, está bien que si tú te identificas con un árbol, pues sé un árbol. Si tú te identificas con un animal, pues sé un animal. No, nosotros no podemos seguir esas corrientes. ¿Por qué? Porque van en contra de la palabra de Dios. ¿Con quién se tiene que identificar el humano? Con Cristo, porque somos hechos a imagen de Cristo. Y créanme que lo más triste es ver hermanos cristianos, entre comillas, que están siguiendo esa línea. Hay ahorita ¿cómo se puede decir? Una gran influencia, ¿no? De que el amor es amor y únete a quien tú quieras. Hay iglesias que han sido conocidas por ser unas iglesias ortodoxas, metodistas, unas iglesias firmes en la doctrina, aceptando todo este tipo de pensamientos. Fallaron, no derribaron esa fortaleza. Tal vez nos censuren el video, porque corremos ese peligro también ahora. Pero nosotros no podemos acomodarnos al mundo. Nosotros tenemos que derribar esos argumentos satánicos disfrazados de progresismo. Díganme, ¿qué progreso hay en alguien que anda actuando como animal? Si nosotros somos la imagen de Dios, ¿qué más quiero? Ahora, esa imagen está deteriorada. Esa imagen se destruyó allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, pero por eso vino Cristo, para restaurar esa imagen. Y si tú quieres identificarte con alguien, lucha todos los días por identificarte con Cristo. Lucha todos los días para que cuando tú hables, cuando tú camines, cuando tú actúes, estén viendo a Jesucristo a través de ti. Esa es la identidad que Dios debe de tener. Esa es la identidad por la cual nosotros debemos de luchar, y no apoyar esas nuevas modas que están saliendo. Ahí está nuestra lucha. Ahí es donde nosotros debemos de atacar el enemigo. No andar expulsando demonios donde no los hay. No andar orando por casas. No que, mira, aquí en la casa estoy teniendo muchos problemas, me peleo mucho con mi mujer, con mis hijos, no me obedecen. Por favor, ¿puedes venir a orar? No. Lo que yo siempre digo, lo que tú tienes que hacer es estudiar la palabra de Dios, entregar tu vida a Cristo, entregar toda tu familia a Cristo, y las cosas van a cambiar. Porque de nada sirve que alguien vaya y ore por ti si tú no has cambiado la mente, si los pensamientos siguen siendo los mismos. ¿De qué te sirve? De nada. ¿Por qué? Porque la batalla está en la mente. Esa es la lucha. Ahora nosotros tenemos que luchar contra el pecado, pero todo está también en la mente. ¿Cómo sé que alguien es verdaderamente salvo y el Espíritu Santo mora en él? ¿De qué manera yo me doy cuenta que alguien de verdad tiene el Espíritu Santo? ¿Porque nunca peca? No.
porque lucha por no pecar, y cuando peca se arrepiente, porque no está cometiendo el mismo tipo de pecado todos los días, sino que peca, se arrepiente, viene con el abogado intercede por él y él sigue adelante. Eso es lo que distingue a un cristiano, a un verdadero nacido de nuevo, a un verdadero salvo. No que nunca peque, porque mientras estemos en este cuerpo va a haber esa lucha, va a haber esa batalla, y muchas veces vamos a caer. Dios lo sabe, Cristo lo sabe, incluso dice la palabra del Señor: si alguno dice que no ha pecado, pues es mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos pecamos. Pero la diferencia está en cómo tú procesas eso, qué es lo que haces. Vean, el apóstol Pablo lo dijo bien claro allá en Filipenses 3, del 18 al 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, le dolía al apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, solo piensan en lo carnal y no en lo espiritual. Pablo está hablando de personas que ante todo lo más importante no era parecerse a Cristo. Lo más importante era tener, vamos a decir, una prosperidad aquí en la tierra, estar bien físicamente, estar bien económicamente. Eran personas que se enfocaban en sus metas sin importar que se llevaran por delante, sin importar de que el hecho de cumplir esa meta pisotearan el nombre de Cristo. Esas personas no son personas salvas. Esas personas no luchaban contra el pecado. Miren, no es pecado que tú tengas metas. Es pecado que tú pisotees el nombre de Cristo para cumplir esas metas. No es pecado que tú luches por tus sueños siempre y cuando no te desalinees de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. No es pecado que tú seas rico o que desees ser rico siempre y cuando ese deseo no te lleve a abandonar el camino de Dios. Y como decía en un estudio el jueves pasado, no es pecado que tengas dinero. El pecado está en que tú te hagas siervo del dinero y que no el dinero sea tu siervo. Si tú tienes dinero y lo usas para ti, gloria a Dios. Pero si tú tienes dinero y el dinero te usa a ti, ahí está el problema. Y como tú tienes la mente de Cristo, lo vas a usar de la manera correcta. Amén. Así es que aquellos que hacen lo contrario, aquellos que no buscan agradar a Dios, aquellos que hacen todo y dicen que son cristianos, pero no hacen nada por agradar a Dios, la verdad es, no es que perdieron su salvación, la verdad es que nunca han sido salvos. Ese es el detalle. Porque si fueran salvos, harían las cosas que agradan a Dios. Dice Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Estás agradando a Dios? ¿Puedes agradar a Dios? Porque si estás sirviendo o estás viviendo según la carne, va a ser imposible que tú puedas agradar a Dios. Eso es algo que no va a suceder. Y eso es algo que también solamente el que está en Cristo puede hacer. No es algo que vas a lograr con tus propios medios. Es algo que vas a lograr por medio de Cristo. Gloria a Dios. Así que si tienes metas, si tienes sueños,
Si tienes propósitos personales que cumplir y varían dependiendo de cada individuo, está muy bien. Perfecto. Pero siempre tu meta número uno tiene que ser agradar a Dios como cristiano. Y todo lo demás viene por añadidura. Tú quieres ser algo, agrada a Dios. Y tú vas a hacer lo que tú deseas en tu corazón para glorificar a Dios. No hagas las cosas al revés. No digas, por el momento, ahorita me acordé de alguien, era según un hermano, ¿no? Era mecánico, espero que no me esté viendo. Era cristiano. Y vino acá y lo conocí, y empecé a trabajar con él, y yo empecé a ver las tranzas que hacía. Y yo le decía, híjole, me siento mal. ¿Pero por qué no? Le digo, es que ese carro tenía solamente el cable suelto de la batería y tú le vas a decir que le vas a cambiar no sé qué tanto. Y cuando fuimos a revisar el carro, yo lo agarré y dije, no, pues aquí está mal. Shh, cállate, y le dice, ¿sabes qué? Me vas a tener que dejar el carro porque pues voy a revisarlo a ver en dónde está la falla. Oh, sí, te lo dejo. Se va. En cuanto se va, aprieta el cable y listo. Ya en la tarde, ya arreglé tu carro. Son $200, $300. Y yo le dije, oye, ¿por qué haces eso? No, dices que yo me vine acá a Estados Unidos porque pues quiero juntar un billetito, armar mi taller bien allá. Y pues yo hablé con el jefe le decía adiós. Yo hablé con el jefe que me diera chance, que me tirara el guante mientras estaba acá, dice, y pues esto es nada más mientras estoy aquí. Quiero lograr mis metas. Pero el hecho de que yo quiero lograr mis metas, o sea, no tiene que ir en desobediencia con Dios. No puedes perder la integridad. Y yo decidí mejor apartarme porque digo, no, yo estaba aprendiendo muy bien mecánica, pero pues también iba ahí en el paquete las mañas. Y a veces que tu integridad no da. No puedes quebrantar lo que tú eres. Y yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo actuar así. Y algunos lo conocen porque tú les hizo unas tranzas. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que agradar a Dios y no a la carne. Esa es nuestra meta principal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Muchos nos podemos preguntar, Señor, ¿verdaderamente yo seré salvo? La respuesta es sencilla. Si cuando tú quieres hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pero hay algo que te está deteniendo, glorifica a Dios, porque si eres salvo, el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas. Ahora, pudiera ser que tú pues digas, pero es que está más tentador esto, lo que la carne me está diciendo, el Espíritu Santo me dice que no, pero la carne me dice que sí, y tú caes. ¿Dejas de ser cristiano? No, pero sí vas a tener consecuencias, sí vas a pagar por ese pecado. Tienes que arrepentirte y es el mismo Espíritu Santo que te convence de ese pecado y te trae nuevamente a Cristo, y tienes que pedirle perdón y vas a sufrir las consecuencias, y muchas veces, aunque el perdón de Dios llegue, las consecuencias no se quitan. Al rey David, cuando cayó en pecado, el Señor lo perdonó completamente, pero las consecuencias lo siguieron hasta el último día de su vida. Tenemos que el hijo que tuvo por esa relación pecaminosa murió, tuvo más hijos con esta mujer, tuvo hijos anteriormente con otra mujer, pero gracias a ese pecado ahora tenía hijos de una mujer, hijos de otra, y resulta que el primer hijo que tuvo con otra mujer viola a la hija que tuvo con la segunda mujer, el hermano mata al otro hermano, el otro hijo que se queda con él, ¿cómo se dice? Cuando le quiere tumbar el poder, hay una palabra, un golpe de estado. David tiene que salir huyendo, se va al desierto. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, un día decidió agradar a la carne, y vean todo lo que pasó. Ahora, yo no dudo de su salvación, yo no dudo del perdón de Dios, pero tampoco dudo que las consecuencias del pecado
son destructoras. Así es que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, luchando siempre para combatir esos pensamientos que nos están llegando a nuestra mente, esos pensamientos que tu carne te está mandando constantemente. Glorifiquen al Señor. ¿Y saben qué es lo que le encanta al enemigo también? Que nosotros como cristianos a veces nos ponemos metas, ciertos propósitos que queremos cumplir en nuestras vidas, y nos enfocamos tanto en ellos que nos desenfocamos de Cristo. Nos enfocamos tanto en nuestras metas personales que un plan ya no viene a ser algo sano, sino que viene a ser algo, una preocupación en tu vida. Y esa preocupación te distrae, esa preocupación te quita el gozo de Dios. Porque tú estás tan enfocado en algo material que te estás ocupando en todo tiempo e incluso no puedes dormir. ¿Por qué? Porque estás preocupado. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4, versos 6 al 8 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres algo? Tráelo en oración a Dios y confía en la gracia de Dios. Confía en que si es lo mejor para ti y eso va a glorificar a Dios, se va a materializar en tu vida. ¿Tienes un sueño? Dile: Señor, yo quiero esto, yo quiero hacer esto otro, pero pues todo sea conforme a tu voluntad. Y si tú me lo vas a dar, que sea porque tu nombre va a ser glorificado por medio de ello. Y es ahí cuando tú vas a tener paz. Y Él va a cuidar tu corazón. Por lo demás, hermanos, todo dice lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso ocupa tu mente y no la ocupes en problemas, no la ocupes en sentimientos, no la ocupes en cosas pasaderas. Y es que la mente tiene un poder para controlarnos. Mira, piensa que estás enfermo y te vas a enfermar. De verdad, a mí me pasó. Yo un día estaba trabajando, estaba el sol, con todo estaba como a 115. Estaba yo poniendo un piso de pavers. Y me senté yo, tranquilo, no sentía nada. Y pues ves que cuando estás así muy acalorado, sientes que te vibra aquí el cuello. Entonces me agarré así y empecé a contar los latidos. Y en eso estaba latiendo mi corazón. Nomás de repente, como que se detenía. Daba 2 y otra vez. Y dije: caray. Y me voy a Mr. Google. ¿Qué pasa? No, está sufriendo un ataque. En serio, llegué a la casa con dolor en el pecho, preocupado porque me estaba dando un ataque cardíaco. Creo que le llamé al hermano Isaías. Brother, me siento mal, siento acá apretado el pecho, estoy afuera de la clínica y no me atienden, y yo: apúrense que me estoy muriendo. Bueno, por fin me pasaron. ¿Qué te está pasando? No, pues que siento dolor en el pecho. Rapidito me acostaron, me quitaron la ropa, me pusieron un montón de parchecitos con cable, lo conectaron a una computadora, me tuvieron ahí relajado, tranquilo. Y ya, no, pues vamos a imprimir los resultados. Y viene la doctora: tu corazón está perfecto. Cuando me dijo tu corazón está perfecto, desapareció todo. Pero fue la preocupación. Todo está en la mente. Dicen que el 90%, 80% de las enfermedades están aquí. Salí, jamás me volvió a pasar eso. Mi corazón está perfecto. Dice: tu corazón está perfecto. Dice: no sé qué sea, pero no tienes nada. Así me dijo: no tienes nada. No sé si me dio vergüenza, sentí que dije: ¿para qué dime? Y eso nos pasa, ¿por qué? Por preocuparnos.
Dicen que la preocupación es como el panadero cuando amasa la masa. Duro y duro y duro. Lo único bueno que el panadero pues saca un pan sabroso, pero tú ¿qué sacas de estar amasando tus pensamientos? Eso es la preocupación, estarle dando vuelta y vuelta y vuelta y no llegas a ningún lado. Mientras tanto perdiste el gozo, mientras tanto te desenfocaste, mientras tanto perdiste de vista a Cristo. Y no es que no pienses en el problema, sí, piensa en el problema, pero piensa que el Señor está contigo y Él sabrá dirigir tus pasos en el problema. No te preocupes, no ocupes tu mente en cosas que no son verdaderas, ocúpala en cosas reales. Y lo real es Cristo, lo eterno es Cristo. Entonces debemos de tener nosotros la mente de Cristo. Y para personas que nos visitan, esto es un milagro que solamente es posible por medio de Cristo. ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo? Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón, conviértete a Él, y entonces tú vas a poder tener la mente de Cristo. Solamente así vas a poder cambiar tus pensamientos. Miren, he conocido gente, yo me cuento en ellos, que cuando me invitaban a la iglesia, me invitaban a convertirme a Cristo, decían: no, es que soy malo, déjame arreglo un poquito, deja cambio ciertas cosas que todavía no están muy bien en mi vida, y entonces voy a empezar a ir a la iglesia. La cosa es al revés. Ven a Cristo y Él va a cambiar lo que está mal en tu vida. Que tengo este vicio, que tengo este problema, déjame primero dejo de fumar, fue mi caso. Dejo de tomar, y después ya cuando haya logrado eso, vengo a Cristo. No, ven a Cristo con tus problemas, ven a Cristo con tus cargas, y Él te va a dar descanso. Él te va a cambiar el corazón. No es al revés. Persona que necesita. Dice Efesios 2, del 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? No tuviste que cambiar para que Dios te diera vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que están sin Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No hiciste nada tú estabas muerto. Lo único que tuviste que hacer es reconocer que eres un pecador. Es lo único que tienes que hacer. Señor, yo soy pecador, yo estoy haciendo lo que no te agrada, yo estoy complaciendo la carne, pero yo quiero cambiar. Ven a mi vida. Ven tú a Cristo. Acércate acá. Si tú estás oyendo este mensaje, Cristo te está hablando. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar tus pensamientos. Cristo quiere cambiar tu mente y darte la mente de Dios. Pero tienes que reconocer que estás mal. Tienes que reconocer que estás mal. Y así tú vas a poder entender el Evangelio. Pero Señor, ¿por qué leo y leo la Biblia y no puedo entender lo que leo? Porque te falta la mente de Dios. El apóstol Pablo era un gran conocedor de la palabra de Dios. Era celoso por la palabra de Dios, pero no podía entender el Evangelio hasta que Cristo vino a su vida. Hasta que el Espíritu Santo lo llenó, hasta entonces él pudo entender el Evangelio y pudo explicar muy bien el Evangelio. Tenemos a Nicodemo, maestro de Israel, le dice, uno de los más sobresalientes maestros de Israel, no podía entender. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcas de nuevo para que tú puedas entender los planes divinos de Dios. Porque el hombre natural no puede entender lo espiritual porque no tiene la mente de Dios. Primera de Corintios 6, 2
del verso 6 al 16. Es una lectura extensa, pero la quiero leer. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Quiero que no se pierdan ahí. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. ¿Ok? Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que ahora tú puedes conocer a Dios, porque ¿quién conoce a Dios si no es el Espíritu? ¿Quién está en ti ahora? El Espíritu. Ahora tú puedes entender las cosas de Dios. Ahora tienes la capacidad de comprender las cosas naturales, las cosas que son del Espíritu, y tú puedes discernir cuáles son las carnales que no te aprovechan. El Espíritu Santo que ahora mora en ti te capacita para que tú puedas ver la vida espiritual de manera correcta. ¿Ves? Ahora, las luchas mentales, ¿por qué vienen? ¿Por qué batallamos como cristianos? ¿Por qué perdemos ese enfoque? Cuando tú tratas de vivir la vida espiritual bajo tu propio poder y no te entregas completamente al poder del Espíritu Santo, no te entregas completamente al poder de su palabra, y tú quieres hacerle como lo hizo Abraham. El Señor le dijo: de ti va a haber una descendencia, pero ya era viejo, Sara era vieja, y dice: ¿y cómo le hacemos? Quisieron hacer las cosas por su poder. ¿Y qué lograron hacer? Traernos problemas hasta nuestros días, porque tenemos dos pueblos que reclaman ser los primogénitos de Dios. Tenemos a los musulmanes, que vienen de la descendencia de Ismael, vamos a decir de la descendencia de la carne, y tenemos a los israelitas, que vienen de la descendencia de Isaac, del espíritu, de la promesa. Cristo es nuestra promesa. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Quiso hacer la obra de Dios por medio del poder humano. ¿Tú quieres que la obra de Dios se lleve a cabo en tu vida? No intervengas humanamente, porque vas a fracasar, así como Abraham fracasó. Vas a traer problemas. Mejor confía en la gracia de Dios. Mejor confía en que todo viene de Dios, y que si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Tú vas a ser conformado a la imagen de Cristo, dice la palabra, que Él un día va a completar la obra. Confía en ello. Tú sigue trabajando, tú sigue avanzando y sigue confiando. Amén. Dice Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que ve, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en ti el deseo. Dios produce en ti el meditar en la palabra de Dios. Dios produce en ti el hacer cosas que le agradan a Dios. Confía en Él, no confíes en tu carne. Déjate guiar por Él.
Déjate llevar por Él. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver que seas lleno y seas movido por Él. Cuando el apóstol Pablo dice, antes bien sed llenos, tiene la idea de un velero con unas velas que son llenadas por el viento, y el viento las lleva hacia la dirección que el viento va. Así tú, sé lleno del Espíritu Santo, llénate de su palabra y deja que Él te conduzca por la vida hasta sus propósitos, hasta la meta. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sería el sentir de Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentido de su vida al venir a la tierra de Cristo Jesús? Yo sé que vino para salvarnos, pero todo se encerró en obedecer y glorificar al Padre. Fue hacer la voluntad del Padre. Ahora esa misma mente está en nosotros. No te desenfoques. Ahora tú puedes agradar al Padre. Ahora tú puedes obedecer al Padre en toda su voluntad. ¿Cierto? Pero es necesario que nosotros cambiemos esa mente. Es necesario que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Romanos 12:2. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no le puse este mensaje renovando tu mente porque hay muchos títulos en el internet de renovando tu mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vean cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 1. Dice, así que. Cuando el apóstol Pablo empieza a decir en el verso primero del capítulo 12, así que, es porque anteriormente dijo una verdad grande, dijo algo maravilloso en Romanos 11, y está hablando del pensamiento de Dios, de las profundidades de Dios. Así que dice, ahora ustedes, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el verso 11 está hablando de la gran sabiduría de Dios y cómo de dos pueblos hizo uno. Está hablando de cómo por la gracia de Dios nosotros llegamos a ser la iglesia de Cristo. Ese fue un milagro, esa fue por gracia. Eso fue algo imposible, era algo imposible para cualquiera, pero no imposible para Dios. Así que ahora, debido a eso, ustedes renueven su mente. Ahora ustedes transfórmense o acomódense a la imagen de Dios y no a la imagen del mundo. No se transformen o no se dejen influenciar por el mundo. No sigan la corriente del mundo, sino que sigan renovando su mente a la imagen de Dios. No permitan que lo mundano venga a tomar lugar en sus vidas. Así que, Romanos 1:28, y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando de la mente del incrédulo. Nosotros éramos incrédulos. Ahora nosotros tenemos que renovar esa mente. Tenemos que transformar esa mente por medio de la palabra. Eso no lo vamos a lograr si nosotros no meditamos en su palabra, si nosotros no la aplicamos a nuestra vida. Vea lo que dice el Salmo 119 del 9 al 12. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. A medida que tú estudias la palabra de Dios, es a medida que tú conoces más a Dios, y es a medida que tú puedes discernir entre el bien y el mal. Es la medida en que tú tienes la capacidad de discernir cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y tú, como conoces a Dios, tienes la capacidad de saber
cómo agradarle a Él. Pero es necesario que tú renueves tu mente, y la única forma de renovarla es meditando en la palabra de Dios. Vean que nuestra mente es como una computadora. Nuestra mente es un disco duro. ¿Cuánto tiempo nosotros le estuvimos metiendo información mala a nuestra mente? Depende hasta qué edad te convertiste. Pero yo fue como a los 30 años. Estuve metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Ahora, ese cambio no se va a dar en el momento de que yo me convierto, sino que ahora yo tengo que estar trabajando, renovando, sacando información, reemplazando información. Antes creía esto porque el mundo dice que así es, la sociedad dice que así es, pero lo tengo que cambiar por lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice de Dios que es así. Día a día tú tienes que ir sacando cosas y metiendo palabra de Dios, sacando cosas y metiendo palabra de Dios. Así es la renovación, hasta ser transformados a la misma imagen de Cristo. Ese es el propósito de nuestra existencia. Ese es el propósito de estar aquí en este lugar. Renovar nuestra mente, agradar más a Dios. Para concluir, el renovar la mente es un proceso diario que dura toda la vida. No es algo de un día para otro. Es un proceso que dura toda la vida. Renovar tu mente es un proceso activo, no es un proceso pasivo. Es algo en el que tú te tienes que ver involucrado, es algo en el que tú tienes que actuar, en el que tú tienes que esforzarte para estudiar la palabra de Dios, y deja que el Espíritu Santo acomode esas cosas en tu mente, pero tú adquieres el conocimiento. El propósito de renovar tu mente es comprobar y vivir la voluntad de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida entera. Vivir bajo la voluntad de Dios, agradarle a Él y glorificar a Él. Puestos de pie, hermanos. Es sencillo cuando nosotros entendemos estos conceptos y nos dejamos de, como dijera el profesor Héctor Leites, de vagas pasiones. ¿Quieres agradar a Dios? Conócelo, porque ¿cómo vas a agradarle o cómo vas a tratar tú de hacer algo que le agrada si no sabes qué es lo que le agrada? ¿Quieres obedecer la voluntad de Dios? Conócela, porque ¿cómo vas a obedecer qué es lo que Dios quiere de tu vida si no lees la palabra, si no sabes qué es lo que quiere? Luego dicen, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Estudia su palabra. Amén. Yo dejo este lugar al Ministerio de Alabanza. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que deseamos para nuestro hermano inocente. Que lo bendiga, que lo guarde y lo siga usando. Amén. Dice un canto: la palabra del Señor nos exhorta a ser mejor. Despojémonos ya del hombre antiguo que vivió. No mires el pasado, el presente es el que está. Se avecina su venida, debemos mejorar. Basado en uno de los textos que leyó nuestro hermano, que dice: todo lo verdadero y lo honesto debe ser, todo lo puro y lo justo debes hacer, todo lo amable y lo que de buen nombre es. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si tú piensas en cosas que son malas, cosas malas vas a llegar a hacer eventualmente. Si tú piensas en todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro que Dios nos pide y que está plasmado en su bendita palabra, eso se va a convertir en tu manera de vivir. El pensamiento es como comer, hermanos. Si comes puros dulces y pura azúcar y pura Coca-Cola y puras cosas que tú sabes que son malas, vas a vivir todo enfermo y todo debilucho. Y cuando quieras hacer un trabajo en tu casa que requiera de fuerza física, no vas a poder, vas a andar a penitas así como andando. ¿Ah? Pero si tú te alimentas de cosas sanas, tu cuerpo va a estar sano. Es lo mismo, aliméntate con malos pensamientos, vas a andar todo débil todo el tiempo. Vas a criticar a todo mundo, vas a venir a la iglesia y estoy diciendo, pero
aliméntate de la palabra de Dios, de los conceptos bíblicos, que todo empiece en la mente, como enseñó nuestro hermano, y vas a ser una persona positiva, siempre viendo las cosas de la manera que Cristo mira las cosas, hermanos. Y ese tipo de cristianos necesitamos ser, amén, de acuerdo a la mente de Cristo. Así que vamos a hacer una oración, vamos a quedar despedidos mientras cantamos el canto que yo les mencioné. Y les agradecemos a todos el haber estado aquí con nosotros, hermanos. Quiero pedirles a todos juntos que se unan en esta oración para orar por el hermano de nuestra hermana Petra. Moisés, me dijiste que se llama. Moisés se llama, hermano. Vamos a orar por él. Necesito un milagro del Señor, hermanos. Definitivamente necesito un milagro de Dios, y nosotros tenemos al Dios de los milagros y creemos que Él tiene el poder, y le pedimos a Dios que honre la fe también de nuestra hermana Petra y de la familia de él, para que el Señor haga ese milagro que Él necesita. Estamos en sus manos, Él tiene todo bajo control, Él tiene el control de todo lo que sucede. Dios les pague a todos por habernos visitado, Dios les pague por estar aquí, nuestros hermanos, nuestra hermana Diana, nuestro hermano recuérdame, Rey. Dios bendiga a nuestro brother, Dios bendiga a Dani, que estuvo aquí también. Dani, Dios te bendiga, tú sabes que estamos para ti. Dios bendiga a Noelani, que nos visitó también el día de hoy. ¿Dónde anda? Dios bendiga a todos, hermanos, por venir a escuchar palabra de Dios, porque esto, estar aquí escuchando palabra de Dios, ¿sabe qué es? Estar alimentando la mente con la palabra de Dios y con los conceptos de Cristo. Y esa es la forma en que vamos a crecer, para ya no ser niños fluctuantes. Dios bendiga a Israel. Allá lo te alcancé a mirar, bro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga tu vida, estamos para servirte, bro. Me da mucho gusto mirarte aquí. Dios bendiga mucho a este muchacho. Nos ha ayudado en algunas cosas que hemos hecho aquí de la iglesia, hermanos. Y siempre está en nuestro corazón. Qué bueno mirarlo, y te seguimos invitando, brother. Aquí te quisiéramos ver todos los domingos en las reuniones, porque estás en nuestro corazón y Dios te ama. Dios bendiga a Jesús. Chuy, para los amigos, mucho cuidado. No más para los amigos, Chuy. Que asegúrese que sea amigo de él. Dios bendiga a Gadiel, que estuvo con nosotros el día de hoy. Eso, ¿qué hacemos para Gadiel? Dios lo bendiga y le dé paciencia al hermano inocente, a la hermana Betsy. Dios les pague a todos, hermanos, por haber venido. Vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos. Bendito Salvador, ante tu bendita presencia, con mucho respeto, Señor Jesús, estamos. Número uno, reconociéndote que tú eres el dueño de todo y el que controla todo, el soberano del universo, el Dios todopoderoso, el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Y habiéndote reconocido así, Señor, quisiéramos pedirte por la vida de Moisés, Señor, por la situación que le está pasando, por su físico, Señor. Su alma está en tus manos, pero el físico, Señor, él necesita que tu mano de poder lo toque, Señor. Necesita un milagro. Y tú eres el Dios de los milagros, Señor Jesucristo. Por eso venimos ante ti, a refugiarnos bajo tu sombra, Señor, entendiendo que tú tienes todo el poder y todo el control. Te ruego, Señor Jesucristo, que honres la fe de su familia, de nuestra hermana Petra, Señor, que están pidiendo la oración por él. Y toda esta iglesia se está uniendo, Señor, en oración para que tú, Señor, hagas un milagro ahí donde él está. En el nombre de Jesucristo, Señor, en tu bendito nombre que puede sanar toda enfermedad, te pedimos, Señor, que hagas el milagro en la vida de él. Porque solamente tú lo puedes hacer y nadie más, Señor, lo puede hacer. Pero confiamos en ti, te agradecemos lo que tú estás haciendo por él en este momento. En el glorioso nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra. Así te lo pedimos, bendito Rey. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí, cantarte a ti, también por ser edificados por medio de tu palabra, Señor, llenando nuestra mente de ti. Ayúdanos a hacer los cambios que nosotros sabemos que tenemos que hacer y necesitamos hacer, Señor. No para llegar al cielo, vamos a llegar al cielo por tu muerte en la cruz, Señor, y tu perdón y tu misericordia, sino para agradarte más, Señor Jesucristo, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu bendita presencia, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mientras cantamos este canto, hermano, podemos despedirnos.
Y los que traigan algo para lo de la cámara, pues como dijeran los del DF, cámara, ahí pónganlo, ¿ok? Acuérdense que somos entre todos una familia y nos ayudamos, amén, en nombre de Jesús. Híjole, no me dio el tono. La palabra del Señor nos exhorta a ser mejor. Despojémonos ya del hombre antiguo que vivió. No mires el pasado, el presente es el que está. Se avecina su venida, debemos mejorar. Todo lo verdadero y lo honesto debe ser, todo lo justo y lo puro debes hacer, todo lo amable y lo que de buen nombre es. Si algo es digno de alabanza, en esto pensar.